Filtros pasivos. Pasivos. ¿Sí? Vamos a ver qué tenemos aquí. Nosotros tenemos lo siguiente. Un filtro es aquel que rechaza o deja pasar frecuencias que deseamos. Seleccionadas. Eso es lo. ¿Sí? Esto de dejar pasar o de rechazar, estamos hablando de atenúa o amplifica, atenuar o amplificar frecuencias, ¿sí? Señales con una frecuencia determinada, ¿sí? Señales con una frecuencia determinada o las frecuencias que deseamos de una señal determinada. Y entonces esto es muy sencillo. Vamos a tener lo siguiente. Tenemos la respuesta en frecuencia, ¿sí? La función de transferencia de un circuito, si es de esta forma, esto es un filtro. Le decimos, esto es la frecuencia de corte, omega sub c, esto es 1, y decimos que esto es un filtro. ¿Qué pasó? Esto es un filtro. Pasa bajas. Deja pasar las bajas frecuencias. Si tenemos este filtro, ¿sí? 0, y deja pasar omega sub c, y esto es 1, esto es la magnitud de la función de transferencia, y es 1, esto es un filtro, pasa altas, deja pasar las altas frecuencias. Si tenemos que omega 1 y omega 2, y esto es 1, ¿sí? Y esto es la función de transferencia de ese filtro en magnitud, ese es un filtro pasa banda. Y si tenemos esto, omega, y esto es H, ¿sí se ve? No. Esto es H de omega, ¿sí? Nosotros tenemos, por lo tanto, haciendo esto por acá, nosotros tenemos, por lo tanto, que decimos esto, omega 1 y omega 2, siendo esto 1, esto es un rechaza banda. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Haciendo esto como una tabla, tenemos los 4 filtros. Y podemos describirlo, los 4 filtros, como pasa bajas, pasa altas, pasa banda, y el último es rechaza banda. Tenemos un cuadro a donde rápidamente nosotros podemos clasificar de qué tipo de filtro estamos hablando a través de colocar H de 0, magnitud, H de infinito y H de omega sub c, la frecuencia
de corte, o la frecuencia de corte o la frecuencia de resonancia. Y entonces nosotros podemos decir que para un pasabajas h de 0 es 1, h de infinito es 0 y la frecuencia de corte es 1 entre raíz de 2, la frecuencia de mitad de potencia. Para pasaaltas esto es 0, esto es 1 y esto es 1 entre raíz de 2, ¿sí? Y tenemos que para el pasabanda esto es 0, 0 y aquí tendríamos 1 para pasabanda y para rechazabanda esto es 1, 1 y eso sería 0. Esta es una forma fácil de determinar qué tipo de filtro estamos trabajando. Para el filtro pasabajas, tenemos lo siguiente, ¿sí? Con el filtro pasabajas, nosotros vamos a tener, ya lo vimos en clase, tenemos una fuente de voltaje, V sub S, resistencia y un capacitor, a donde tenemos que 1 entre J omega sub C, esto es R, y nosotros tenemos que la función de transferencia, esto va a ser voltaje V sub 0. Por lo tanto, el voltaje de salida es V sub 0 entre V sub S, y esto vamos a tener que es igual a tener 1 entre J omega sub C, impedancia en la que cae, entre la suma de impedancias, y entonces esto va a ser igual a tener 1 entre 1 más J omega R por C. Si la frecuencia de resonancia es igual a 1 entre RC, tenemos que esto está dado como 1 entre 1 más J omega entre omega sub 0. Por lo tanto, si trazamos bode rápidamente, tendríamos que la respuesta es la siguiente. Omega sub 0, ¿sí? Esto es omega, esto es h en decibeles. Por lo tanto, esto es un filtro pasabajas, esto es un filtro pasabajas, y lo ven ahí, h en decibeles, ¿sí? Tendríamos, y esto cae con 20 decibeles por década. La pendiente de esta recta es de 20 decibeles por década. ¿Sí? Y entonces, nosotros tenemos ahí un filtro pasabaja. La frecuencia de resonancia, y es igual a la frecuencia de corte, tendríamos que es igual a tener 1 entre RC. Por lo que nosotros podemos decir, este es 1 entre RC, nosotros podemos, por lo tanto, tener que decir que estamos trabajando con un filtro pasabajas, ¿sí? Y entonces apliquemos lo que habíamos visto. H de 0 es igual a ¿cuánto? ¿Sí? H de 0 es 1. H en infinito, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? Y H en omega sub 0 es igual a tener 1 entre raíz de 2, que es exactamente la frecuencia que tendríamos en 3 decibeles en menos 3 dB. ¿Sí? Está claro. Tendríamos lo mismo que está en 3 dB. Está claro, por favor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, al no tener esto, disculpen para darme una pregunta, porque no puede ser una pregunta porque estamos en video, pero entonces nosotros tenemos un filtro pasa bajas. Ahora, un filtro pasa altas.
tenemos un filtro pasa altas, vamos a tener lo siguiente, veamos. Tenemos una función de transfer, una fuente de voltaje V sub S, tenemos una resistencia y tenemos un capacitor, ¿sí? Y entonces nosotros estamos colocando el voltaje de salida en la resistencia y esto sería 1 entre J omega sub C. Por lo tanto, ¿sí?, tendríamos que, perdón, no se ve aquí, esto es igual, este es el voltaje entre los terminales de la resistencia, es el voltaje cero. Por lo tanto, tendríamos que el voltaje a la salida entre el voltaje de la fuente es igual a la resistencia entre R más 1 entre J omega sub C. Por lo tanto, tendríamos que V sub 0 entre V sub S es igual a J omega RC entre 1 más J omega RC. ¿Sí? De donde tendríamos que acá, que tendremos sacamos, ¿sí?, omega sub 0 es igual a 1 entre RC, y entonces tendríamos acá J omega entre omega sub 0, si quieren verlo de esta forma, o sacan factor común, ¿sí?, RC, ¿sí?, como K, y tendríamos aquí 1 más J omega entre omega sub 0, ¿sí? Por lo tanto, lo que tenemos arriba es, trazando un bode, ¿sí?, lo que tendríamos es lo siguiente, pasando por 1, ¿sí?, tendríamos en base a esta función, ¿sí?, tendríamos el bode tirado pasando por 1 y luego tenemos que en omega sub 0 pasaría siendo 0. Si esto lo hacemos igual, coincidir con omega, esto sería omega sub 0. Por lo tanto, el bode resultante sería, estamos atenuando hasta llegar a 0. Esto es un filtro pasa altas, ¿sí? Esto sería omega, y esto por lo tanto tendríamos la magnitud en decibeles, H en decibeles. Esto es H en decibeles. ¿Está claro? Y esto es un filtro pasa altas. Veamos. Si omega es igual a 0, tendremos por lo tanto que H de 0 es igual a 0. Si omega es igual a infinito, tendríamos que H de infinito es igual a H de infinito es igual a tener infinito entre infinito, tendríamos que esto es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, esto es un filtro pasa baja y tendríamos que H en omega sub 0 es igual a 1 entre raíz de 2, que es exactamente lo que estamos buscando aquí, ¿sí? Está claro. Esto se convertiría en 1 en el momento en que es igual a omega sub 0. ¿Está claro, por favor? Un filtro pasabanda, un filtro pasabanda es el siguiente. Nosotros tenemos que un filtro pasabanda es aquel que tenemos una, veamos, lo podemos revisar y decir, esto es una fuente de voltaje V sub S, tenemos una resistencia, un inductor, un capacitor y una resistencia. Y nosotros vamos a determinar el voltaje en la resistencia. V sub 0, esto es R, esto tendríamos acá 1 entre J omega sub C, y esto sería J omega L. Donde vamos a ver que lo que tenemos ahí
es lo siguiente. Vamos a tener que la función de transferencia del filtro, que es igual a V sub 0 entre V sub S, es igual a tener R entre R más J omega L menos 1 entre omega sub C. Por lo tanto, vamos a tener que la frecuencia de resonancia es igual a 1 entre raíz cuadrada de L por C, y entonces lo tendremos evaluado y decimos que aquí es pasabanda omega 1, omega 2, ¿sí? Y lo que tenemos, por lo tanto, es un circuito resonante acá, de esta forma. Tendríamos acá omega sub 0. Y esto es un circuito resonante a donde tenemos que esto es 0.707 y acá tendríamos 1. Por lo tanto, esto sería un circuito resonante en serie. Eso es un filtro pasabanda. Si ahora nosotros tenemos lo siguiente, esto es V sub S, y tenemos acá una resistencia y un capacitor y un inductor, y nosotros elegimos el voltaje de salida acá, siendo esto 1 entre J omega sub C, y esto será igual a J omega L, y esta es la resistencia, nosotros vamos a tener que la función de transferencia es igual a voltaje de salida entre voltaje de entrada. Vamos a tener que esto es igual a J, va a ser igual a J omega L menos 1 entre omega sub C entre R más J omega L menos 1 entre omega sub C. Por lo tanto, tenemos que la frecuencia de resonancia es igual a 1 entre raíz cuadrada de LC, y tendríamos, por lo tanto, que la gráfica sería de esta forma. Por favor, desarrollen los bodes de estas dos, ¿sí? Y tendríamos que la pasaría de esta forma. De esto es un filtro rechaza. Esto es un filtro rechaza banda. ¿Sí? De esta forma terminamos lo que es el tema de filtro.